bienvenidos. Muchísimas gracias por estar este día aquí, lunes. Y les cuento una cosa, estoy con una pana en el mouse, así que me voy a demorar en, en mover esta cosita para poder ir a leerlo. Veo ahí que están conectados, muchas gracias por su mensaje. Vamos a hacer pasar a Tomás para que conversemos con él sobre la coyuntura nacional. Van a tener que esperarse un poquito porque que el mouse funcione sería ideal, ¿no? A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? Dios mío, Tomás. ¿Cómo te hago pasar, Tomás? A ver. ¡Qué locura! Ya, todos aquí paciencia, por favor, ¿eh? No, Tomás se va a reír de esto. O sea, ojalá que te rías, Tomás, de esto en realidad. Be patient, queridos amigos. Bueno, han pasado hartas cosas. No sé si han visto el Twitter de Tomás, porque esto es un secreto, ¿eh? Han visto el Twitter de Tomás porque vamos a hablar de eso también y de Brasil, oye, de las elecciones en Brasil, porque, ¿saben qué? No hay caso. Voy a tener que hacerlo de otra forma. Tomás, paciencia, Tomás. Paciencia a todo. No sé si mientras... Ahora estoy yo y no está la Gretchen. ¿Qué pasó ahora con la Gretchen? ¿Me están escuchando a mí? Yo no sé si que estoy al aire o no. Tendría que de alguna manera... A ver. Pues si estoy al aire tendría que estar rellenando. A ver, espérate, déjame ver acá dónde está el link de la Gretchen. Si me esperan un minuto, déjenme abrir aquí a ver si que estoy yo en pantalla. Si estoy en pantalla... ¡Estoy en pantalla! Ya. Entonces voy a tratar de rellenar. Ustedes saben que eventualmente parece que la... Miren una magia. ¿Ahora sí? Ahora sí. Me acabo de encontrar hace un minuto atrás que estaba solo en pantalla, así que no sabía si que yo tenía que rellenar o no rellenar. Mira, yo no sé, curiosamente, estoy con dos computadores a la vez, Tomás, porque estoy, y de hecho me veo transmitiendo a través de dos plataformas al mismo tiempo, las veo distintas, así que a ver si nos pueden confirmar en la casa que se ve y que nos vemos los dos, en realidad. Sí, nos vemos. Sí, mira, yo vi hace un minuto atrás esta cosa y espérate, estoy hacia el tiro. Efectivamente, estoy hacia el tiro. No. No. No, yo estoy aquí. Estoy sola. No le puedo decir, se ve Gretchen, me veo solamente. No, ahí estamos, ya. Déjame salir de esta cosa, porque esto es puro ruido. Ya, listo. Ya. Ahí estamos. Ay, sí. Ah, qué bueno. Ya. Oye, estuvo carreteada la entrada, oye, como buen día lunes, Tomás. De hecho, yo sigo a través del otro. Pero quiero que tú me comentes, Tomás, ¿qué te parecieron esta amistad que parece que muestra José Antonio Casta, Bolsonaro? ¿Pero qué te parecieron las elecciones en Brasil, Tomás? A ver, por un lado, la elección la encuentro interesante porque efectivamente se gatilló un balotaje y la verdad de las cosas es que el resultado se estrechó. Así que, por lo tanto, desde el punto de vista de... Siempre los incentivos son buenos a la medida que todos tengan expectativa de ganar. ¿Te fijas? Entonces, es una elección que no está definida. ¿Ya? Y eso ayuda enormemente a Brasil. Si tú me preguntas a mí, el mejor resultado que le pudo haber ocurrido ayer a la elección brasilera. Otra cosa que me pasa a mí es que creo que las apuestas estaban a favor de Lula. ¿No? Y la verdad de las cosas es que creo que la región entera va a salir de esta elección, ¿ya? Con cuatro países grandes que dan mala imagen. Y los cuatro países grandes son México, que es un narcoestado con capacidad de exportación. Tú tienes Colombia, que es una guerrilla narcotraficada. Tú tienes Venezuela, que es un mojón petrolero que es portapobre. Y después tú tienes Brasil, que en el fondo va de un populista derecha a un populista izquierda, porque las élites brasileras
proyectan un nacionalismo lusitano que no le importa a nadie más en el resto del mundo, ni tampoco en América Latina, porque a los brasileños les importa un bleo América Latina, les importa un bleo. Entonces, que tengamos a todo el mundo bailando a esa cueca, por así decirlo, Guaidó haciendo una declaración a favor de Bolsonaro, Kast y todo, yo creo que los desprestigia, yo creo que es un profundo error. Yo creo que no hay que meterse en la elección brasileña, esa es mi opinión personal. Ver ahí a Jadwe, en cómo se llama, en Brasil, yo lo encontraba patético. Si tú me preguntas, en este momento, Brasil proyecta mucha corruptela regional. Esa es la verdad. El gobierno brasileño eventualmente es un gobierno eventualmente que expresa grupos económicos, sociales, culturales, que han estado controvertidos por corrupción por muchos años. Y proyectaron sus corrupciones, por el caso OAS eventualmente, a toda la región, ¿no? Entonces, para serte sincero, yo trato en lo posible. Chile siempre ha tenido buenas relaciones con Brasil, pero la verdad las cosas es que esto se ha deteriorado en estos últimos años, al punto de que hoy día las relaciones no existen, ¿no? Y no existen por diferencias políticas. Pero Chile y Brasil históricamente tuvieron entendimiento, en gran medida producto del problema con Argentina. Nosotros compensábamos nuestras diferencias con Argentina con una buena relación con Brasil. Y eso ayudaba. Pero el que empezó a cambiar toda esa cosa fue Lagos. Lagos hizo una apuesta con los brasileros que terminó contaminando absolutamente nuestra política hacia el resto de la región, ¿ya? Y la verdad, la cosa que sacrificó oportunidades de relación con los mexicanos, por así decirlo, por una apuesta con Brasil que finalmente terminó mal. ¿No? Mal. Entonces, yo te diría que en general, Chile todavía, bajo el gobierno de Boric, tú no esperes nada. Gane Lula o gane Bolsonaro, no esperes nada de Chile en su relación con Brasil. Chile es un bicho, es una cosa pequeña, irrelevante para los brasileños. Irrelevante. Y esto no solamente en el plano de Estado a Estado. O sea, los cuetos pueden decir lo mismo respecto a su incursión en Brasil. O sea, la demora que nuestros empresarios tuvieron para llegar y entrar al mercado brasileño fue eterna. Eterna. Y lo hicieron mal, porque no entendieron la psicología local brasilera, no entendieron ese nacionalismo lusitano. Los brasileros tienen dos características, Gretchen, dos. Se sienten muy grandes, y se sienten, porque lo son, ¿eh? Se sienten un león, ¿te fijas o no? Y un león que tiene perspectivas de hacer política mundial, ¿ya? Ellos se sienten un continente, ¿ya? Porque lo son, en gran medida lo son, ¿ya? Así que tienen pretensiones muy grandes, ¿ya? Son expansivos, ¿ya? Pero en segundo término, el problema que tienen los brasileños es que son un león dormido, ¿ya? Son una cosa como así, andando a media máquina, por así decirlo, ¿no? Lo que nosotros somos el peso de la noche, según Portales, ellos son lo mismo, en cierto sentido, porque viven un culto a la fiesta, ¿ya? Por eso incluso los golpes de Estado brasileños son más benignos que en el resto de la región. Esa es la verdad, ¿ya? Hubo violencia, no cabe la menor duda, pero son más benignos en comparación con el resto de la región, ¿ya? Como una vez un amigo mío venezolano que fue candidato a la presidencia, Eduardo Fernández, dijo que los golpes en Brasil, ¿tú sabes cómo se hacen? Muy simple. El general golpista llama al presidente. Entonces el presidente le dice, voy a hacerle un golpe. Entonces el presidente le pregunta al general golpista, ¿cuántos tanques tienes? Entonces el general golpista le dice, tengo 100. Entonces el presidente le dice, pero yo tengo 150. ¿Cuántos aviones tiene? No, yo tengo 40. Es que yo tengo 20. Ya, no importa, te entrego el gobierno. Así eran los golpes militares brasileños. Así era. Esto es una parodia, si tú quieres. Pero refleja mucho actualmente una cierta psicología de cómo operan las cosas actualmente en la política local, ¿ya? Entonces, yo para serte sincero, me trato de mantener lejos de eso. Y sobre todo en un momento en que el populismo regional en ese país ha terminado en lo que es, en la disputa Bolsonaro-Lula, que no es una buena disputa, ¿no? Es la misma disputa que si tú me dices que ahora, en la próxima elección, en 2026, vaya Biden de nuevo con Trump. Y te voy a decir que Biden puede especular
en la posibilidad de volver a ser candidato presidencial a la reelección, porque Trump sigue siendo visto por una amenaza política por parte de los gringos, ¿te fijas o no? Trump es visto como una amenaza política y eso envalentona a Biden de creer de que en esa disputa con él le gana. Y si tú ves las encuestas actualmente, en la disputa Trump-Biden, Biden gana. Entonces, objetivamente hablando, ese juego termina a la larga petrificando la región. Lo termina llegando y en el fondo rigidizando. Lo mismo que está ocurriendo en Chile. ¿Sí? ¿Para qué estamos con un cuento? Es el mismo juego chileno, por así decirlo. Entonces, yo te digo, me gusta que haya un balotaje, va a ser una pelea mundial y obviamente van a tratar en lo posible de involucrar a toda la región, pero creo que hay que mantener discreta distancia a esa disputa. Y hay que llegar y tener una discreta distancia a un punto de vista estratégico, eventualmente, porque creo que de alguna manera, los brasileños están allá y nosotros acá. No tenemos el mismo tamaño, no tenemos los mismos intereses, podemos converger, por cierto, podemos tener, pero hoy día la relación bilateral está muy politizada. Está politizada y está definida por factores que no inciden en el bienestar de los chilenos. ¿Qué tiene que ver con que si Chile le reconocen al embajador o no le acreditan al embajador o no? ¿Qué tiene que ver con que Bolsonaro y Boric efectivamente se digan pesadeces en público? La verdad de las cosas es que la relación bilateral está detenida. Esa es la verdad. Está detenida. Y eso es un problema. Oye, Tomás, antes de continuar, alguien hizo una donación. Quiero aclarar que en este canal no todo tiene su precio. Entonces, Felipe, adelante, haga lo que tenga que hacer. No todo tiene su precio. No. Pueden venir a ofender. Oye, Tomás, en relación a nuestras relaciones internacionales. Pero dime, que me tengo una curiosidad porque yo no veo los comentarios. ¿Hay alguien que te está diciendo que quiere contribuirte con tal de poder decir algo en pantalla, por así decirlo? O sea, lo que pasa es que contribuyó y puso un comentario. Ah, ¿y qué dice? ¿Qué me produce curiosidad? Sí, por supuesto. Dice misógino miserable. Ah, qué bueno que me lo dice. Que no lo soy. Lo que pasa es que están molestos por la disputa que ocurrió este fin de semana a pito de un comentario que yo hice a Tere Marinovich eventualmente, porque Tere Marinovich tomó la decisión de hacerse una fotografía en unas clases de prácticas de tiro de pistola, ¿ya? Y la verdad las cosas es que las publicó, ¿ya? Y lo publicó diciendo en buenas cuentas que ella efectivamente había pensado con su familia y todo demás para llegar y hacer esto. Bueno, yo te voy a decir que yo reaccioné al tiro y reaccioné muy mal. El primer comentario que le hice que encontraba que era un populismo miserable, ¿no? Un populismo miserable porque lo que está jugando ella tiene varias derivadas. La primera es que quiere llegar y venderse como la Giorgia Meloni chilena. Eso es lo que quería. Ella quiere llegar y aprovechar esta coyuntura política que ocurrió en Europa con la elección italiana actualmente y poco menos llegar y decir ella es la Giorgia Meloni chilena. Y no lo es, ¿ya? No lo es, ¿ya? En gran medida porque es más complejo lo que está ocurriendo en Italia de lo que se cree, por así decirlo. Ya viene de años de gobierno muy intervenido por los alemanes, y ya hay una división cultural que viene hace años también en Italia, actualmente entre el norte italiano y el sur italiano. El norte italiano se siente en austríaco. Y esa cosa ha animado no solamente visiones antimigrantes, sino que una visión económica y una visión de la conciencia italiana que ha terminado por llegar a instalar a Giorgia Meloni. Pero Giorgia Meloni eventualmente es un populismo europeo que de alguna manera está por verse eventualmente cuál será su desarrollo. Pero la segunda cosa que hace la Tere Marinovich con esto, que es ridículo, ¿ya? Es que quiere llegar y justamente un poco agitar el miedo de la gente en Chile que siente que la violencia está desatada, que no hay Estado, que no hay al mismo tiempo reacción de la policía, de los tribunales, y que en el fondo el grado de impunidad lleva a que la gente se arme, ¿ya? ¿Y por qué yo reacciono mal frente a eso? Además quiero llegar y decirte que el comentario que después le dije, además le dije varios, pero comparé una fotografía eventualmente de la reina Isabel, eventualmente con un arma automática, con la de Tere Marinovich, y como estaba de espalda, agarré el tío. ¿Tuviste alguna vez Los Locos Adams? Los Locos Adams tenía un personaje que se llama el tío Cosa, Cousin It. Cousin It era un sujeto que tenía puro pelo, efectivamente que no se le veía nada más que el pelo, por así decirlo. Entonces, si tú veías esta foto,
de esta política chilena de espalda, tú decías que era patética, por así decirlo. Porque, y ahí es donde yo hice un comentario que es donde generó toda la roncha, por así decirlo, porque la traté de una petiza renacuaja actualmente que en la práctica no producía temor. Y en realidad, ¿por qué le dije petiza renacuaja? ¿No? Y cada vez más siento que usé los términos apropiados, que es lo que es lo que ha molestado, ¿te fijas, no? Porque en el fondo ella trató de dar una imagen de fortaleza, de sensación de empoderamiento. Esa es la imagen que quiso vender, pero no logra esa imagen. Hace todo lo contrario, proyecta la imagen de mucha vulnerabilidad. Un amigo mío que entiende de armas me dijo al mismo tiempo que el arma que estaba usando, que un calibre 22 no sirve para nada, actualmente da lo mismo el tema técnico. Pero la fotografía que está haciendo en realidad vulnerabiliza a los chilenos. Entonces, cuando dije petiza renacuajo, estoy hablando de que una mujer una persona cualquiera, de 1,5 metros, una persona de 1,5 metros, con una pistola de espalda ahí, casi como que no sabe manejar bien el instrumento, por así decirlo, no te da la sensación que vas a repeler un ataque. Y si eres una política o político, actualmente, que además recibe amenazas producto de que produces pasiones, ¿ya? Si eres alguien así, y alguien que te tiene ganas de esa foto, yo te voy a decir una cosa que quedas bastante vulnerable. Si tú fueras una persona de la familia de ella, le diría, no hagas eso, porque te expones. Entonces, en vez de proyectar la imagen de fortaleza, está produciendo una imagen de inseguridad. Tercer término, le hice un comentario porque tenía que ver eventualmente con lo que está vendiendo. Yo no tengo ninguna duda de que los chilenos tienen miedo. Ninguna. Y no tengo ninguna duda de que muchas de esas personas eventualmente compran armas, eventualmente porque necesitan eso para llegar y no sentirse con miedo. Y te voy a decir que la venta de armas en Chile en esto ha aumentado creo que 5 veces, 500% en el último tiempo. Así que por lo tanto es una cosa muy explicable. Y además esas métricas son importantes para llegar y justamente evaluar el grado de victimización, vulnerabilidad social, y sirven para llegar y justamente elaborar una respuesta. Pero los políticos no deben llegar y usar su tribuna para llegar y agitar el miedo. ¿Ya? Tienen que entender el miedo, pero lo tienen que bajar, no lo pueden aumentar. Tú no puedes ser un político que llama a armarse. Ese es mi problema. Y si tú ves todo el populismo de derecha en Europa y en América Latina, ninguno, mira, Gretchen, lo que te voy a decir, ninguno ha jugado de llamar a la población a armarse. Ninguno, ni los polacos, ni Orbán, ni Le Pen, ¿ya? Ni Le Pen, ni Uribe en Colombia, que tú podrías, su hermano, el hermano de Uribe eventualmente estuvo metido con los paramilitares, ¿ya? Así que por ende eventualmente fue acusado, procesado y todo eventualmente por el tema. Pero la verdad las cosas que Uribe, pero el presidente nunca, ni antes ni después, no jugó nunca el tema de armas. Nunca. Bolsonaro tampoco. Anda a ver a Bukele, tampoco. ¿Ya? Pero acá en Chile tú tienes una que se siente Giorgia Meloni. Entonces agarra una pistola y va a llegar y justamente dar la imagen de que ella va a hacer lo que otros no hacen. Y no da la imagen esa fotografía de eso. Por eso la traté de petiza renacuaja, porque lo que estoy tratando de decir, mira, sabes que más estás haciendo el ridículo. Estás haciendo el ridículo, no estás proyectando lo que quieres comunicar. Y no solamente no estás proyectando lo que no quieres comunicar, haces daño político. Porque además fanatizas, usas este tema con el objeto de polarizar, aumentar miedo, no disminuirlo. Eso como estrategia política es perversa. Y además, en una semana, Gretchen, que esta es clave, en donde tú tienes a la otra derecha, la derecha económica, a Chile Vamos, con ganas de llegar a un acuerdo constituyente con la izquierda y con el gobierno. Entonces, cuando tú tienes las dos derechas tan aturdidas políticamente, una anulando rechazo y la otra queriendo llevarse lo que quede para la casa, tú comprenderás que hay muchos chilenos que votamos rechazo, que no estamos ni en una ni en otro grupo. No tenemos nada que ver con ninguno de esos dos. Nada. Y en el fondo sentimos que están girando a cuenta de nosotros por esa actitud. ¿Te fijas? Entonces, eso no les gustó.
Entonces, como no les gustó, se victimizaron. ¿Ya? Primero que nada me contestó la Tere Marinovich en algún momento. ¿Ya? Me contestó 2 veces. Me contestó el primer día, porque esta cosa, además, Gretchen, te voy a poner antecedente a ti. Esto no fue ni siquiera ayer, esto fue el sábado. ¿Ya? Esto fue un posteo el sábado. ¿Ya? Pero la reacción de la jauría vino un día después, el domingo, no vino el sábado. ¿Ya? Lo que te da a entender de que esto fue orquestado en los grupos WhatsApp de ellos y todo lo demás. Vamos a defender a la Tere, vamos a hacer... Entonces se agitaron para hacerlo. La primera respuesta que me hace la Tere Marinovich el día sábado llega y dice, ¿y qué hacemos con los que pierden la pierna en el sur de la Araucanía? ¿Eh? Si no hubiera tenido una pistola, hubiera muerto. Si yo le tuve que contestar, mira, Tere, me parece, tú no eres capaz de distinguir entre agitar el miedo y resolver el miedo. ¿Ya? No eres capaz de entender eso. Tu rol como política es llegar y trabajar el conjunto, no la situación de ansiedad personal. La situación personal, efectivamente, hay que entenderla, hay que ponerla en vitrina, hay que llegar y justamente explicarla y al mismo tiempo hacer sentido y conciencia de ella. Pero tú no puedes estar llegando y usando eso con el objeto de elaborar una política pública, porque la política pública, armar la población, no es una buena política. Porque si fuera una buena política, armar la población completa, Gretchen, ¿ya? Colombia y México serían los países más seguros de la América Latina. Y no lo son. Y no lo son. No son los países más seguros de la región. ¿Ya? Entonces, la primera cosa es que me contesta el sábado. Y el domingo se victimizaron. Todos. Y dijeron que como yo la había tratado a Petiza Renacuaja, actualmente en buenas cuentas, estaba tratando, estaba agrediéndola en su condición de mujer. Entonces me llama y ella entonces llega y me contesta, qué caballero de tu parte. Entonces yo le tuve que decir, oye, ¿qué pasó con convención culiada? Ella fue la que trató a César Valenzuela, creo que concha tu madre, ¿no? ¿O me equivoco en eso? ¿No? La verdad es que no sé a quién. No, a César Valenzuela, que estaba de presidente de la convención en ese momento. ¿No? El ex pingüino, ese es César Valenzuela, socialista. Un hombre muy ligado a Camilo Escalona, por lo demás. ¿No? Pero de la generación de los pingüinos, de Isamit, de Westhoff, de la primera unidad del año 2005, para ser preciso. No el 2007, el 2005. Y ella los trató así. Entonces, a mí me llama la atención que estas personas que celebran que esta especie de Giorgia Meloni trate concha tu madre uno, convención culiada otro, actualmente, y después se victimiza. ¡Oh! ¿Cómo me tratan a mí así? Yo soy Heidi. Yo, la verdad, las cosas es que reacciono mal frente a eso. Yo reacciono mal de personas que me juegan al mismo tiempo el rol de victimario y de víctimas. Yo reacciono mal con personas que llegan y agitan la plebe. Reacciono mal con personas que se victimizan políticamente. ¿Ya? Y peor, reacciono con personas que son antifeministas, que llegan y después de reglón seguido, eventualmente llegan y acuden a un alegato feminista de cómo me tratan a mí, eventualmente como mujer y poco menos, eventualmente le piden a todas las organizaciones feministas que entren a llegar y justamente defenderla, porque se metieron en una discusión respecto de Matamala, respecto de ese tema. Es más, me escribió, imagínate quién me escribió, Gonzalo La Carrera. Tú comprenderás que este tipo que eventualmente llega y habla, no sé, creo que, no sé, imagen, polvo, primer anal, ¿te acuerdas de esos posteos de él? No, ya no me acuerdo cómo eran exactamente. Cuando tú tienes un tipo que en realidad ha hecho de su perfil público el hacer todos estos desaguisados, que lo ha terminado llegando y colocando en retina pública y mal. El último fue a puñetazo pocos días antes del plebiscito, y el último fue el día del plebiscito que mostró el voto, si tú recuerdas. La verdad de las cosas que yo le dije, oye, ¿por qué tenés que meter la cuchara en una cosa que no te pertenece? Y no solamente no te pertenece, el tipo está desprestigiado. Pero cuando tú tienes eso, Gretchen, por eso la persona que te dijo misógeno, no sé qué más, asqueroso, no da lo mismo, es parte de esa grilla, de esa gente. ¿Ya? Da lo mismo que pertenezca al grupo WhatsApp, que llamaron a hacer esta cosa para enfrentarme o no, pero ellos querían de esa manera elevarle el perfil a lo de Tere Marinovich.
Y el problema que está generando eso, eventualmente, demuestra de que estos tipos están tratando de elevarle el perfil personal a Tere Marinovich. La quieren convertir en una carta presidencial y van a estar 3 años tratando de vendernos ella en esa forma, por así decirlo. Y el problema que va a tener eso en el corto plazo, en este ciclo, en este momento, es que la otra derecha va a usar a la Tere Marinovich para decir: no tenemos nada que ver con usted, señora. No tenemos nada que ver con usted y nosotros estamos en otra. Y van a usarla a ella como un argumento para llegar y sacrificar rechazo y para llegar a un acuerdo con el resto de la izquierda, por así decirlo. ¿Te fijas? No, porque la van a usar como una excusa. La van a usar como una excusa, como una fanática derecha, que es lo que justamente hay que evitar. ¿Te fijas? O sea, cuando tú tienes que rechazo después de haber salido tan bien hace un mes atrás del plebiscito, tan bien, y hoy día han llegado a esta grilla, a estas dos grillas, por así decirlo, a estas dos grillas, tú dices esta cosa, o sea, ¿cómo es posible que un problema del gobierno, una derrota de apruebo, hoy día se convierta en esta disputa? ¿Cómo es posible que tú hoy día deberías estar a la ofensiva, exigiéndole al gobierno eventualmente que se haga cargo de sus temas, que gobierne, que resuelva el problema, y tú tienes este show, tú tienes este estado de situación? Yo he tratado de explicar eso, y solo he explicado que me lo ha querido preguntar, porque creo que de alguna manera no hay valor, por así decirlo. Es como si es que las personas que están más en contra de un acuerdo constituyente, ¿ya?, quisieran que ese acuerdo se hiciera porque les da la oportunidad de fanatizarse más. Es como si que quisieran polarizar. ¿Te fijas o no? En vez de llegar y justamente generarles el problema a los Macaya, a los Chaguán y a los otros, de que en el fondo están haciendo algo que el país no quiere. ¿Te fijas, no? Que el país no quiere, que está fuera del órbita eventualmente de lo que es el clima del país. Y eso es lo que demuestran también, lo que incluso hasta Roberto Isaacson está demostrando eso. Si nadie quiere una nueva convención. Hoy día el debate ha sido si es que se puede llegar y transar a cambio de llegar a imponer el voto obligatorio como una norma permanente. Esa es la galleta. Y sale la Pamela Giles y sale la Jimena Rincón ofreciendo eso. Pero objetivamente hablando, el país no quiere otro proceso constituyente, ¿ya? Y yo he tenido que llegar y explicar eso. Y lo he tenido que explicar nuevamente porque, ¿sabes lo que pasa, Gretchen? Porque a pesar de que lo que la gente cree, yo hablo con todas estas personas. Yo no solamente discuto con ellos en Twitter. Me piden mi opinión. Y yo pensaba que yo ya había cerrado el capítulo con Javier Macaya, pero me pidió la opinión el otro día. Y se la di. Y se la volví a dar. Y yo creo que estas personas están equivocadas. Están tremendamente equivocadas. Porque ya tienen sus decisiones, Gretchen, ya tienen las decisiones tomadas. Ya la decisión está tomada. O sea, esta semana se van a mandar guardar rechazo. Esa es la verdad. Esta semana. Y no va a resultar en una cosa que es cacofónica, que no está bien planteada, que está fuera de tiempo, que en el fondo es como una cosa de supraestructural, como en otra frecuencia del resto de los chilenos, por así decirlo. Entonces, ese es el tema actual que me lleva a mí a llegar y decir que los actores públicos chilenos están tratando de barajar, están buscando un acomodo político que les permita estar 3 años en esta vaina. 3 años con la Tere Marinovich, con una pistola así, ¿eh? Como la Gatubela, así, eventualmente en un determinado momento, y el otro eventualmente haciendo puro show, con puro show. Bueno, yo no creo, derechamente lo digo al tiro, que esa cosa da seguridad a nadie. A nadie. A nadie le da confianza y seguridad que va a poder resolver. Hoy día, Mario Marcel reconoce que las cifras a final de año son malas en empleo, en crecimiento, en inversión. Hoy, eso que hace una semana atrás estaba diciendo que vamos a terminar las cifras buenas, porque estaba hablando de la caja fiscal y el nivel de endeudamiento, pero en el fondo estaba, y el superávit estructural, pero en el fondo estaba tratando de transmitir confianza, por así decirlo, para que las expectativas cambiaran. Pero él reconoce hoy día que esas expectativas y ese desempeño económico va a ir a la baja, no va a ir al alza. Y yo tuve que decirle a Javierito, a los demás, tú no puedes llegar y creer de que si tú llegas a acuerdo hoy día llegas a un acuerdo eventualmente con el gobierno para llegar a imponer una nueva convención constituyente, esa rentabilidad es lo que tú supones que el país te va a valorar por llegar a acuerdo, que tú crees que la gente te va a agradecer. Supongamos que te agradecen. Tú crees que te va a mantener intacto ese agradecimiento para cuando esa convención constituyente produzca su documento final.
Y tú no te das cuenta que el ciclo económico y la proyección que hay de aquí a un año más, porque estos tipos quieren tener una constitución antes de los 50 años del golpe. Así que están pensando para llegar y culminar su proceso en septiembre del próximo año, en un año más. Bueno, tú no puedes llegar y suponer que en esa curva, el ciclo económico se te va a dar de tal modo que cuando tú produzcas tu documento final, eventualmente, el país va a estar con un grado de malestar tan malo o peor que el que tienes hoy día. Tan malo o peor. Y eso te va a contaminar igual. Te va a contaminar como te contaminó ahora. ¿Ya? Y eso que no habían habido pasado 7 meses desde la elección. Entonces, estos tipos, yo creo que en general están razonando mal. Esa es la verdad. Están razonando. Y no solamente, y perdón, Greche, porque ya te he hablado de la Telemarino y su grilla, ya te he hablado de Macaya, Chaguán, su gente. Ya te he hablado de la clase política en el Congreso. No, son los empresarios. Déjame darte ocho cogollos de esto, de lo que ocurrió en los últimos días. La semana pasada, actualmente salió en la segunda, actualmente una declaración de todos los gremios empresariales principales asociados a la Confederación de la Producción y Comercio, llamando a apoyar una nueva convención constituyente. Esta es la declaración de Juan Sutil y compañía. ¿Ah? Y me llamó la atención porque había gente que yo conozco. Habían 2 personas, uno de los cuales estuvo en un colegio conmigo, actualmente, que era Mewe de la Cámara de Comercio, y el otro es Jorge Riesco, que estaba de presidente de la Sonami, que fue compañero mío de Derecho en la Católica. Al punto de que esta semana, el viernes, nos juntamos los compañeros de mi generación de Derecho, que nos juntamos, de tiempo en tiempo nos juntamos, y estaba Jorge, y apenas yo entré, él se fue. Porque él sabía que yo le iba a tocar el tema. Y la verdad de las cosas que es divertido, actualmente, porque los tipos no pueden estar dando esas señales. Un grupo empresarial, además te quiero decir que la opinión sobre una nueva convención constituyente que dieron era 50 convencionales, una elección de 50 convencionales, ¿ah? Sin listas de independientes. O sea, pauteaban todo. ¿Ya? Pauteaban todo. No tienen derecho a eso. La Cristina Vitar, en esa misma edición de la segunda, llegó y apareció explicando de que los empresarios se habían hecho cargo del malestar con esta propuesta. Está loca. Pero no solamente eso, que es una opinión que ya a esta altura ya estoy acostumbrado a Juan Sutil y compañía a hacer esta tontera y tratar de llegar y tener una especie de protagonismo escénico en lo que simplemente restan, porque no ayudan. Yo te voy a decir la otra. Están ocurriendo algunos cambios en algunas empresas. Una en particular me ha tocado llegar y conocer más cerca, actualmente, que es Agua Andina. Acá va a haber un cambio de control eventualmente de esa empresa. Actualmente. Y lo que más sorprendió es que en el intertanto tú tuviste al ministro de Obras Públicas actualmente que se fue a España a un encuentro en Barcelona, a las oficinas centrales del consorcio que era el controlador hasta antes de este cambio de gestión. ¿Ya? Si tú te preguntabas por qué el ministro hace un roadshow y se sacan fotografías y todo lo demás con controladores que ya no son controladores de Aguas Andinas. Una delegación completa del Ministerio de Obras Públicas, completa, con fotografía y todo, con el anterior, con el ejecutivo principal que representaba al grupo controlador anterior, y que ya no lo eran. Y fíjate que el miércoles pasado, actualmente, el consorcio francés que adquirió las propiedades de esta empresa actualmente llegó y cambió el directorio completo. ¡Completo! Y no solamente cambió, te quiero decir que esto es una empresa históricamente, Gretchen, políticamente sensible. Esta es la empresa, si tú te acuerdas, cuando ocurrió el incidente en ESAL bajo el gobierno de Piñera, eventualmente le pidieron la renuncia a Guillermo Pickering. Esta es la empresa donde estaba Joaquín Villarino, que hoy día está en el Consejo Minero. Esta es una empresa con vínculos políticos por todos lados. Pero por todos lados. ¿Ya? Y esta era una empresa eventualmente que en realidad es sensible, porque son aguas potables, eventualmente. No es un tema menor, por así decirlo. ¿Okay? Para nada. Ya. Bueno, yo te quería decir eventualmente que hay un cambio de gestión en esa empresa. Pero los empresarios chilenos, porque así opera siempre la cultura empresarial chilena, Gretchen, y no solamente en este gobierno ahora o con este grupo. La cultura empresarial chilena siempre ha tomado sus dueños extranjeros como monigote, como que no importan tanto. Ellos son los chilenos los que hablan por ellos. Y en el fondo, aunque cambian las gestiones entre un consorcio francés, español, a otro consorcio, actualmente les da lo mismo porque son los mismos ejecutivos siempre.
Son los mismos ejecutivos siempre. El problema con eso, por Gretchen, son dos. El problema con eso es que eso no hay ningún problema en la medida que estas empresas producen, ganan plata y todo lo demás, y happy los dueños, porque por último rentan las propiedades de sus propiedades. Pero cuando eso ya no empieza a ocurrir, cuando estas empresas están bajo tarifas reguladas, te empiezas a encontrar al mismo tiempo que tienen problemas de gestión, ya tus ejecutivos chilenos empiezan a ser controvertidos y empiezan a llegar y decir quiénes son ustedes. Y no solamente quiénes son ustedes, sino, ¿sabes qué más? No está cumpliéndose lo que ustedes me vienen a vender. Entonces, cuando tú tienes al ministro de la Pública que va a España tratando de dar señales de confiabilidad de lo que va a ser la inversión y energías renovables y todo lo que tenga que ver con incluso expansión de inversiones sanitarias, lo que tú quieras, es que no es tal. Es que no es tal. Entonces, cuando tú tienes que Chile viene saliendo en algunos casos de tarifas que se fijaron el año pasado, y que en el fondo actualmente generan un marco, un lapso de incertidumbre regulatoria por 3 años, 4 años, en un contexto donde estas empresas no están financiando sus costos de operación, no las financian, ¿ya? Y tienen mucho endeudamiento y tienen muchos problemas. Yo te quiero decir que todo el grupo ejecutivo chilenos, ¿ya? No tiene que ver solamente con que van al Chile Day en Inglaterra, o van a Nueva York, o van al Council for las Américas, o Marcel va afuera, no. Los mismos dueños te dicen, ¿sabes qué más? Cortémosla, esta cosa no está dando lo que nos dijeron. No están dando lo que nos dijeron. ¿Te fijas ese punto, no? Entonces, cuando tú te empiezas a encontrar en eso, actualmente hay una plana ejecutiva, una generación empresarial chilena que has much explaining to do. Much explain. Hay una forma, ¿ya? You have to begin to explain qué es lo que vas a estar haciendo. Porque no es como era antes. Bueno, eso es lo que yo quiero llegar y decirte, que es el estado actual de la situación. Una derecha populista actualmente que está enajenada. Una derecha económica que en realidad quiere llegar y justamente un acomodo que no convence y que no genera eventualmente la solución en su respectivo mundo. Una generación empresarial entera muy mediocre, sin visión política eventualmente, y que en el fondo realmente está tratando de ir, tratando de alguna manera de simplemente barajar. Y un cuadro político eventualmente deteriorado en el país, con un ciclo que va a la baja y con problemas por todos lados. Ese es el problema, po. Eso es lo que tenemos en Chile hoy día. Esa es la verdad. Oye, Tomás, hay una pregunta para ti, de Sebastián. Dice, ¿qué te parece ese colonialismo político de grupos españoles en Chile? Iglesia dando una charla a las cortinas de la Universidad de Chile y Álvarez de Toledo anoche en Chilevisión. Son 3, no son 2, son 3. Porque se les olvida que la semana pasada vino Mario Vargas Llosa invitado por Nicolás Ibáñez. Y es la Cayetana Álvarez de Toledo y es en segundo término Pablo Iglesias. Pues tú comprenderás, yo dije el otro día, ¿qué pasó con Unamuno? ¿Qué hemos hecho los chilenos para que lo único que recibamos de parte de los españoles son nuestros 3 pescados? O sea, tú comprenderás que Mario Vargas Llosa viene a Chile hace 40 años y repite la misma lecera hace 40 años. Entonces tú comprenderás que ya como que da lo mismo Mario Vargas Llosa, es decir, efectivamente, como que ya no tiene impacto Mario Vargas Llosa, ¿no? Después tú tienes a Pablo Iglesias, que realmente lo interesante es que el gobierno le hizo la desconocida. El gobierno le bajó el perfil a la visita de Pablo Iglesias. Terminó en una conferencia en la Universidad de Chile, pero realmente muy deslucida, por así decirlo. Y no solamente deslucida, sino que además tú dices, este gallo se había metido terció en la disputa con el embajador chileno en España. Entonces, la verdad de las cosas que tú dices, empezó a hacer unas declaraciones con respecto a el mercado de medios de comunicación, de cómo había que regularlo. Entonces, tú comprenderás que tú dices que estos gallos que se creen, por así decirlo, ¿te fijas? Y después aparece esta duquesa sede vacantista española, que es un pescado, por así decirlo, que solamente le habla a su sector, a su grupo, por así decirlo. Ya le había traído un grupo que se llama Res Pública. Yo no sé si es que es el mismo grupo que la invitó esta vez, creo que no, pero la trajo Res Pública, que era un grupo donde estaba un exministro de Sebastián Piñera, que es Samit, donde está Alejandro San Francisco, que están ligados a la católica, por así decirlo. Pero ese grupo realmente, efectivamente, la trajo a Chile eventualmente en una visita que no sirvió para nada.
Y ahora eventualmente la trajo en una conferencia que se hizo hoy día en el grupo Security con Ricardo Caballero. Y la verdad, y ayer con este programa con Tolerancia Cero. Y tú comprenderás que qué importa la Cayetana Álvarez Toledo, voy a decir. ¿Qué importa que ella diga que a ella le parecía una locura la plurinacionalidad? ¿Quién es la Cayetana Álvarez Toledo? Tú dirías, ¿por qué no traemos gente que tenga que ver eventualmente con producción de opinión y que son influyentes? Ya te he hablado de Dominic Cummings, ya te he hablado en otras oportunidades. Hay gente en Europa que podría ser interesante ver. Al tal punto que cuando yo hice esta crítica, poco tiempo después, la Católica invitó a un Zoom al presidente ucraniano, a Zelensky. Esa me gustó. Porque mal que mal, Zelensky es una figura mundial, es una figura nueva, una figura distinta, y yo creo que es bastante interesante de repente tener la oportunidad de hacerle preguntas a una comunidad académica o lo que sea al presidente de Ucrania actualmente. Eso yo creo que fue una cosa nueva, distinta, que tú dices, ¿sabes qué más? Salgamos de la grilla y la repetición de la misma tontera de siempre, por así decirlo. Pero cuando tú tienes en Chile una derecha que está cultivando sus vínculos con estos excéntricos, ¿ya? O si no tienes a la Tere Mariño que va con Cast o gente de Cast, van a Vox, a ver a Vox, ¿ah? A Abascal en Madrid. Y tú comprenderás que están puro leseando. O sea, yo te dije al comienzo del programa de que las relaciones de Chile con Brasil están en punto muerto, no existen. Yo te diría que realmente están eclipsadas. Yo diría lo mismo respecto a España. Y yo lo diría no solamente de España, Gretchen, con Europa. Yo te quiero decir a ti, cuando yo estaba de secretario internacional de la Democracia Cristiana y vicepresidente internacional de la AEC, trabajé con los salmoneros chilenos porque tuvieron casos de dumping, unas acusaciones por dumping y de salvaguardia, producto de la competencia que tenían en el mercado europeo con los noruegos. Esto también lo habían tenido, para que tú sepáis, en Estados Unidos, pero yo no intervine en ese contencioso con los gringos porque era más administrativo. Pero sí me contrataron con los europeos porque el régimen de resolución de conflictos en Europa dependía mucho del arbitraje entre los 24 gobiernos de la Unión Europea en ese momento, ¿ya? Entonces, la verdad, las cosas es que una persona que tenía vínculo con todos los gobiernos, producto de los vínculos políticos del Partido Popular Europeo, que era el partido que dominaba el grueso de los 24 gobiernos, porque, entendámoslo, los socialistas en Europa no existen, salvo en España, ciertamente, hay un par de gobiernos que sí, pero son la minoría. El grueso de los gobiernos europeos actualmente están en manos de un network que es el Partido Popular Europeo, ¿ya? Y esa es la democracia cristiana europea. Entonces, como yo era el vicepresidente internacional de ESE y al mismo tiempo era secretario internacional de ESE, era recibido casi como un duque eventualmente en este networking eventualmente que me permitió prestar un servicio. Bueno, yo te quiero decir que el acuerdo marco de asociación con la Unión Europea que tuvo Chile, antes que el Mercosur, para que tú sepáis, es lo que me ayudó a hacer eso. Es la razón por la cual me colocaban y si yo pedía una reunión, me la daban. Yo me junté con el primer ministro de Luxemburgo, yo llegaba a donde en realidad necesité llegar. ¿Ah? Yo por eso pasé entre el 2002 y el 2008 arriba de un avión. ¿Ah? Y fue entretenido, no lo volvería a repetir porque ya tengo otra edad, pero realmente eventualmente era una etapa muy intensa. Bueno, para poder hacer eso, valga la digresión, para poder hacer eso tienes que tener vínculos políticos muy consolidados. Bueno, yo te quiero decir que esos vínculos políticos hoy día no existen. Eso es lo que quiero decirte. No existen y los grupos que han querido tratar de replicar eso lo han sustituido con estos vínculos con los españoles, con el PP, con Vox, y no sirven. No sirven porque no son lo dominante. Kast de repente se fue a Polonia. Y yo te diría que el gobierno populista del grupo de Kast más exitoso es el polaco, porque han tenido un muy buen desempeño económico actualmente, en general, si tú lo comparas con el resto, ¿ya? Pero, y además están muy contaminados esos gobiernos por el tema ruso, ¿no? Porque parte de lo que fue el auge de esos gobiernos fue con una enorme alianza política y cultural con los rusos. Ese es el problema de Víctor Orbán en Hungría, por así decirlo. Y ese es el problema de Marine Le Pen en Francia, para que tú sepas. Y eso es lo que la vuelve inelegible, por así decirlo. ¿Te fijas?
Y eso es uno de los problemas, para que tú sepas, de Giorgia Meloni hoy día en Italia, ¿no? A pesar de que ella se distancia, ¿ya? Se distancia. Pero todo el grupo político que está detrás de ella tiene problemas de vínculos con ellos muy fuertes, por así decirlo. Entonces, yo lo que quiero decirte eventualmente es que no entender esa trama es un problema para la política chilena, porque cuando tú traes estos pescados a Chile, en realidad tú dices, esta persona, que es una española argentina, ¿qué pito toca? Ni siquiera es una figura muy dominante en España. ¿Te fijas o no? No es una figura muy decisiva en España, por así decirlo. ¿Te fijas? Y al revés, viene acá y da sus opiniones y pautea, no hace preguntas. Entonces, yo hoy día hice un comentario comparándola con Kissinger. Yo, cada vez que yo he visto conferencias de Kissinger, y yo he estado una vez con él, una vez con él, la gracia, hoy día tiene como 92 años, y la gracia que tiene Kissinger, que estuvo hace poco en Davos y en otras partes, es que hasta el día de hoy es muy lúcido, pero la gracia que tiene es que siempre te contextualiza problemas. Te los contextualiza, te hace las preguntas correctas, te es capaz de problematizarte temas, problematizártelo. Entonces, tú cuando escuchas a Kissinger, primero no improvisa, segundo, relaciona bien conceptos y en tercer término, es capaz de dar un marco estratégico que es interesante escuchar porque te cambia nociones, ¿no? Dime tú, ¿qué hace eso Cayetana Álvarez de Toledo? ¿Qué hace eso con Matamala ayer? Es patético. Entonces tú comprenderás cuando tú tienes eso en Chile hoy día, tú dices que estos gallos no tienen buenas relaciones externas. Han perdido sus relaciones. Hemos perdido vínculos con Europa, hemos perdido vínculos con los mexicanos, ¿para qué decir con los brasileros? Hemos llegado y justamente desaprovechado oportunidades con los gringos que podríamos haber desarrollado y haber tenido algo un poco más de mejor perfil. No existe, no existe. El hecho de llegar y tener políticos cristianos o católicos debería haber sido una gran ayuda eventualmente a la hora de relacionarte con Europa del Este o relacionarte con yo creo decir que efectivamente todo un auge católico en Polonia y en Hungría es intensísimo. Y eso está definiendo mucho relaciones eventualmente europeas con el Vaticano, que es clave. También te habría podido llegar y hacer eventualmente esto mismo si hubieras aprovechado tus vínculos con Israel o que hubieras hecho, yo en algún momento conocí en Chile, para que tú sepas, a Shlomo Ben-Ami. ¿Quién es Shlomo Ben-Ami? Bueno, Shlomo Ben-Ami fue el primer ministro de Ehud Barak para los acuerdos de Camp David después de Oslo, ¿no? en esa negociación que hubo eventualmente, que finalmente fracasó, para que tú sepas, eventualmente, pero conocer a Shlomo Ben-Ami, que no solamente fue el canciller israelita de Ehud Barak, un gobierno laborista, actualmente en un momento decisivo de la historia política israelí, sino que además actualmente fue consultor para todo lo que fue el proceso de paz y las negociaciones en Colombia. Entonces, que tú recibieras la visita de una figura de esta naturaleza, cuando yo supe, yo le dije, amigos míos, invítenme porque quiero conocer a esta persona, y me invitaron a un almuerzo chico y todo lo demás, y fue una de las conversaciones más fascinantes que yo escuchaba en mi vida, eventualmente, para salir de la grilla y la tontera chilena habitual y de los temas que nosotros nos calientan. Bueno, yo te quiero decir, eso no es Cayetana Álvarez de Toledo, eso no es decir, efectivamente, no es Cayetana Álvarez de Toledo. Entonces, cuando tú tienes eso, tú dices que aquí los gallos valen un... Son muy mediocres. Y esa es la verdad. Oye, Tomás, mira, hay una pregunta para ti de Franova. Dice, futuro de Chile, populismo, autoritarismo, conservadurismo. No veo persona con estatura moral ni institución validada, estatal o religiosa, todos politizados. ¿Debemos despolitizar las instituciones? Bueno, esa pregunta parte al revés. Porque supone que aquí la trama electoral de elegir convencionales, de la disputa de CADEM, de la encuesta y tal o cual, es una cosa que tú vas a poder mantener efectivamente estable hasta que elijamos un nuevo gobierno. Están equivocados. La pregunta que hay que partir es preguntarse cuál va a ser el ciclo económico, social y político del país. Y si tú supones que ese ciclo va a la baja, aumenta la violencia, hay un nivel de desplome público del gobierno, por así decirlo, lo dable es suponer eventualmente que tú vas a tener una apuesta de sectores por polarizar. ¿Ya? Y como vas a tener una apuesta de sectores por polarizar, por eso tenía la Tere Marinovich con una pistola al cinto. ¿Eh? Por eso tiene eventualmente la apuesta de ese populismo tonto, por así decirlo.
El problema es que todavía ese péndulo no da esa curva. O sea, la verdad de las cosas es que es muy temerario hoy día apostar a eso. Es muy temerario. Porque la verdad de las cosas es que el país no está en esa. Por mucho que tiene ansiedades, por mucho que el país eventualmente tiene un malestar muy grande, por mucho que el país salió de rechazo todo lo que va, lo que te quiero decir, el país hoy día no está para llegar a una guerra civil aún. Aún. Puede estarlo. Y yo creo que las cosas van para allá. Pero el apostar a una ruptura política es demente, por así decirlo. Y esos grupos están en esa. Tú vas a tener una división de la derecha, y como vas a tener una división de la derecha, vas a tener una fragmentación política que el gobierno le va a convenir. Esa es la verdad. El gobierno va a tener aire para poder llegar y no hacer nada. No hacer nada. No hacer nada. Dejar un vacío político producto de la oposición que tiene. ¿Ya? Producto de la oposición que tiene y la forma como los grupos dominantes en cada uno de los grupos de esa oposición están tratando de colocarse y hacer negocios como chicos eventualmente con ese gobierno. ¿No? Entonces, bueno, yo lo que te quiero explicar es de que en ese juego eventualmente, evidentemente que durante un tiempo este barajeo va a existir. Y ese barajeo eventualmente va a tratar de coparse en los medios de comunicación diciéndonos, copémonos con estas mini peleas, pero son intrascendentes. ¿Qué es lo que va a ser lo decisivo? Lo decisivo va a ser cuando tengan muertos. Hoy día creo que una persona llegó en Tiltil, eventualmente llegó y se defendió en la casa y mató al intruso, por así decirlo. En uno de estos lugares, eventualmente, creo que el que se defendió y mató al asaltante, el asaltante tenía una pistola a la hija. Tuviste un funcionario de la PDI en el norte, eventualmente, que murió, creo que con muchos balazos, eventualmente, en un incidente que todavía está en investigación. O sea, en este momento tú estás aumentando todas estas anécdotas diarias, de violencias diarias, por así decirlo, te va desmoralizando el país, para que estemos con cuentos. Si además le agregas eventualmente el ciclo económico, el problema político, eventualmente, esa es la verdad. Entonces, estos bestias nos van a convocar a una elección de convencionales. Nos van a convocar a una elección de convencionales en un lapso breve. Y entonces, ¿qué es lo que te va a ocurrir? ¿Qué es lo que te va a ocurrir? Porque los candidatos convencionales van a salir a la calle diciendo lo que dijeron la vez pasada. Por eso es tan estúpido creer de que te vas a liberar de las tías Pikachu o que te vas a liberar eventualmente de los pelados Vade. No, vas a tener candidatos que van a llegar y decir, voten por mí porque yo voy a eliminar la ISAPRE. Voten por mí porque yo voy a eliminar la AFP. Voten por mí, la Telemarino, porque yo voy a comprarme una pistola y voy a llamar a todos a tener pistola. Ese va a ser el debate político de esa convención. No va a ser Arturo Fermanduá con ¿cómo se llama? Patricio Zapata, actualmente discutiendo sobre el constitucionalismo moderno o constituciones comparadas. ¡Paja! Esa cosa no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Vas a tener, yo te doy un sistema de reparto contra un sistema parlamentario. Yo te voy a dar la autonomía del Banco Central contra el Tribunal Constitucional. Esa va a ser la discusión. Y tú vas a tener gente en la calle, los Ignacio Achurra, los Tingos, que van a volver a aparecer. Van a volver en gloria y majestad. Y van a ir a agitar la plebe. Ese va a ser el debate callejero. Ese va a ser el debate callejero en un país cansado. ¿Cachas? Entonces los incentivos políticos en ese esquema son malos. O sea, yo creo que no hemos topado fondo. Eso es lo que quiero, Gretchen, lo que yo he querido decirte en síntesis con tu pregunta, cuando esta persona preguntó cómo se da liderazgo a este vacío. No hemos topado fondo todavía. Hay gente que cree que esa vaina podemos llegar y seguir por un rato más. Y la verdad de las cosas es que yo creo que eso genera costos. No hay ninguna forma de convertir eso en un proceso virtuoso, en un proceso de win-win. Al contrario, puro costo, puro costo, puro costo, puro costo. Y tú en ese costo vas a tener mucha división, fragmentación, odio, y a la larga vas a tener un conflicto político que todavía lo tienes, pero ya a la guaite, que ahora se te va a empezar a expresar. Ahí se va a construir el nuevo liderazgo del país, en ese conflicto. Eso es la verdad. ¿Y cómo ves, pues, a raíz de una pregunta que hay de Felipe y de análisis público? Lo que pasa, mira, te pregunta por el futuro del Partido de la Gente,
por un lado, y por otro, ¿qué piensas de la creación de nuevos partidos políticos hoy? Hay 3 que están avanzados, Sentido Común, Amarillo y el PM también. ¿Cómo ves esto? El Partido de la Gente y nuevos la verdad grupos. es que a mí la expresión de los partidos, el número de los partidos me da lo mismo, porque la verdad que son 30 partidos, agrégale 5 más, lo que sea, es la misma cosa. Los grupos que tú has mencionado hasta ahora, eventualmente, yo te diría son 2. Uno es como se llama Amarillo, eventualmente, que ahí, eso es el apéndice que necesita Chile Vamos. Por eso Longueira pidió que los plazos de la convención esperen Amarillo, para que se puedan legalizar. El problema es que si tú esperas Amarillo, vas a tener que esperar al Partido Nacional de Alexis López, y vas a tener que esperar a cualquier otro que quiera llegar y aprovechar el tema, así que todos van a poder llegar y entrar, ¿te fijas? Así que vas a tener una fragmentación política. El problema no es eso. Yo lo que le dije a Javier el otro día, entonces yo dije efectivamente, si tú esperas que Amarillo va a hacer una lista convencionales contigo, con la UDI, con Renovación Nacional Evópolis, estás loco. No lo van a hacer. Así que por ende no vas a tener una lista común, ¿ya? Y tú vas a estar dividido eventualmente, probablemente con republicanos y ¿cómo se llama? El Partido de la Gente, que tampoco va a ir a lista común contigo. Eso, por lo tanto, tú vas a tener rechazo dividido en 3 listas, ¿ya? En 3 listas, a lo menos. Pueden haber una 4ª lista o pueden haber una 5ª, pero esa fragmentación va a disminuir y va a producir una fuga electoral. ¿Te gusta o no te gusta? Además, yo le dije, mira, tú pretendís llegar y buscar un sistema electoral que te favorezca a evitar la tía Pikachu y al pelado Bade. Pero tú no te das cuenta que en el caso de Baradit no entró a la convención eventualmente por una lista independiente. Baradit entró gracias a la lista de la concertación. ¿Y quién terminó subsidiando la elección de Baradit? ¿Sabes quién fue? Patricio Zapata. La votación de Patricio Zapata ayudó a elegir a Baradit, ¿ya? Entonces, no es cosa que tú dices que tú vas a poder liberarte de todos estos pescados. Los pescados los tienes adentro de los partidos tradicionales, ¿ya? Tú tuviste a Fernando Hacha entrando a esa convención por un subterfugio, un cervel, manejado por gente de Chile Vamos. Entonces, para serte sincero, córtenla. Esto no es un problema de tía Pikachu solamente o de los tipos que están en las listas ajenas. No, está dentro de tu problema. Los incentivos para llegar y justamente deteriorar esto están adentro, no están afuera. Entonces tú vas a tener una dispersión electoral en rechazo y tú vas a tener el gobierno que, oye, te lo voy a decir de esta manera, no el gobierno, el PC. El PC no puede soltar, eso lo he dicho en todos los tonos y lo vuelvo, el PC no puede soltar a su izquierda inorgánica. El día que suelta a su izquierda inorgánica, el PC deja de ser relevante. Y tú comprenderás que no lo van a soltar, así que van a buscar un diseño inteligente que de alguna manera sume electoralmente. Y fíjate que lo hicieron, ¿eh? Fíjate que tan inteligente fue eventualmente que fíjate que el PC pudo llegar al Senado cuando no lo habían tenido y estuvieron dispuestos a sacrificar a Teller como candidato a senador por Santiago. Perdió la elección. Y fíjate que a pesar de que perdió la elección, el PC entró al Senado. Entonces, para serte sincero en esta materia, ¿ya? Dejen de creer de que eventualmente los gallos son tontos. Electoralmente saben hacer matemáticas bien armadas, por así decirlo. ¿Te fijas? Y los grupos que son alternativos a eso, olvídate los amarillos, el Partido Socialista, el caso de los radicales, la democracia cristiana, están destruidos. No son fuerzas relevantes. Hoy día, si tú ves a lo cual acude la Carolina Toá y la Ana Lía Uriarte para darle respaldo a esta especie de segunda coalición del gobierno, para enfrentar a Prueba de Dignidad, que no son partidos. Son Exante, Cristian Bofill, es como se llama la tercera, el Mercurio, es la segunda, son medios de comunicación y son empresarios. Y ellos son los que tratan de apuntalar a Toá y todo lo demás. No, y ahí la segunda pone ahí un artículo diciendo se juega el debut, la prueba de fuego de Toá con la Ana Uriarte con la aprobación del TPP-11. Bueno, y mira lo que pasó con el TPP-11. El gobierno entero, Frente Amplio, la prueba de dignidad completo, en contra, postergan la votación. Incluso anuncian subterfugios para que, ¿cómo se llama?, Boric no promulgue eventualmente lo que finalmente aprueben. ¿Ya? ¿De qué me hablan a mí que el debut lo hacen bien? No lo han podido hacer. Y tienen a Ahumada, José Miguel Ahumada, todavía subsecretario de Comercio.
Entonces, esos grupos no tienen el peso suficiente, eso es lo que quiero decirte, no tienen el peso suficiente como para poder llegar y ser un contrapeso a lo que tienes ahora. Yo también se lo he dicho hace ya meses, a quien me lo quiera escuchar. La izquierda chilena dominante hasta el día de hoy, da lo mismo después del rechazo, sigue siendo a prueba de dignidad, sigue siendo una izquierda inorgánica con el PC, sigue siendo eso. Esa es la izquierda que le toca al país hoy día, y nos va a tocar por un buen rato, por te voy a decir, por un buen rato. No es una cosa que tú vas a poder resolver en el corto plazo así. Entonces, cuando tú tienes una derecha fragmentada, dividida, y que además tienes una fuga política hacia una derecha populista de dos vertientes, es un populismo tipo Vox, integrista en los republicanos, y tienes una derecha eventualmente populista, eventualmente parecida a la del frafra con el Partido de la Gente. Eso es lo que es, el frafra, ¿ya? El frafra. En realidad es la misma vaina que venimos hace 30 años viendo, solamente que cambian las correlaciones de fuerza. Eso es lo que quiero decirte. Lo único relevante de ese cuadro es que los partidos tradicionales perdieron control de la realidad. Perdieron completo control de la realidad. Esa es la verdad, esa es mi preocupación. Y eso es lo que he tratado de explicar, de que nunca debió haber sido así. Tú debiste haber aprovechado rechazo para volver a tomar control de eso. Y para haberle dado al país eventualmente una columna vertebral que le hubiera dado expectativa de que esta cosa se pudiera manejar. Y no lo tienes. Estos grupos no hacen uno. No tienen el peso suficiente como para poder hacerlo. O sea, las fugas electorales son muy relevantes. Por eso me peleo con la Tere Marinovich agarrando una pistola, porque la verdad de las cosas es que ella apuesta de que eso le va a funcionar. Ellos creen que ahora, después de Weimar, viene Hitler. Y ellos van a jugar a Bukele, a la Giorgia Meloni, a Bolsonaro, a Trump, a la vuelta de Trump. Esa es la razón por la cual esos grupos están envalentonados por todos lados con los mismos grupos. Esa es la verdad. Y ese es el problema. ¿Qué te parece? También hay un comentario aquí, la alianza entre el Partido de la Gente y la Pamela Giles. No es relevante. Ya. No es relevante. La Pamela Giles podrá... Lo que pasa es que la Pamela Giles, entendamos este punto, la Pamela Giles acaba de ser reelecta, así que por lo tanto ella no va a volver a una competencia electoral en el corto plazo. Y el Partido Humanista, que es la plataforma que ella usa, hasta el día de hoy funciona con apruebo de dignidad, funciona con el marco del gobierno, así que por lo tanto no se va a expresar eso en una contienda electoral en el corto plazo. Tú me estás preguntando cómo se van a dar los realineamientos, o sea, hay que preguntarse en qué oportunidad se va a producir, y no se va a producir sino que en la próxima convención constituyente, ¿te fijas o no? A mí no me interesa eso, así que por lo tanto, a mí, de un punto de vista personal, si tú me preguntas a mí si yo veo sexy postular a eso, nada, para nada, pero va a haber gente que se va a levantar. Por eso tienes a Pancho Rego vestido, ¿por qué crees tú que desesperaba por ir a Sin Filtro, vestido Pedro Picapiedra en Cancún? Porque quiere armar una candidatura a esa convención o servirle para llegar y ser electo ¿cómo se llama?, a un cargo parlamentario. Ese oportunismo escénico de todas estas figuras hace que el debate político dependa de figuras muy menores. ¿Te fijas, no? Todas estas figuras no hacen uno. Ninguno tiene peso suficiente como para poder arbitrar políticamente el país. No lo tiene. No es Elwin esto. No es Pancho Cumplido, no es Benninger, no es Alejandro Foxley, no es la transición chilena a los 80. Y tú necesitas figuras políticas de ese peso. Ese es el problema, tú necesitas, y cuando tú tienes a estos 8 tipos que están negociando un acuerdo constituyente, donde los 3 tipos que están por estos otros sectores son el señor Macaya, el señor Chaguán y el señor Sharp, tú te das cuenta que son unos locos. Y ese es mi problema con Javier, porque yo creo que Javier de los 3 es el que creo que tiene más comprensión del tema, pero yo trato de decirle, ¿sabes qué más? Tú te estás desvalorizando así, en vez de llegar y subirte el perfil, te estás desvalorizando políticamente, ¿te fijas? Estás perdiendo influencia. Entonces, esa es la mentalidad tipo Juan Sutil. Por eso tenemos empresarios tan mediocres, tan rascas. Por eso terminamos trayendo a las Caetanas Álvarez Oreo. En general, Chile, toda su élite pública, completa, lo mismo empresarios, parlamentarios, convencionales, candidatos, todo, es muy mediocre. No es solo Boric esto. Por favor, entiéndanlo, esto no es solo Boric, es todos.
Es todo, es cómo se ajustan y cómo se acomodan todos estos grupos. No hay liderazgo político. Y esa cosa es fatal, porque los incentivos cuando se te produce eso es el pintamonos. Es quien se saca la foto. Quien aparece ahí, por eso Pancho Rego es la polera. Es la polera, es cómo se viste. ¿Me sigue este punto? Por eso todos estos pelotas es muy importante cómo se visten. Por eso es muy importante que la crisis con el embajador de Chile en España es por la pierna de la prieta de la pareja eventualmente y que la pillan por el tatuaje. ¿No? O sea, todo es tan vulgar como eso, ¿te fijas? ¿No? Todo se ha vuelto tan decadente como es una cosa casi grosera, ¿te fijas? ¿No? Al punto de que a mí me produce asco. ¿No? Entonces, yo te quiero decir, eso es Chile completo. Y entonces se va Abbott y dice que nunca se pudo resolver el problema de la mala imagen que producía. Es un desastre ese señor, pero un desastre como fiscal nacional. Entonces, los grupos en Chile están tratando de colocarse en esta mediocridad. ¿Te fijas o no? Eso es un problema político que requiere que alguien diga, cortemos la chacota. No lo vas a tener de parte del gobierno. Si tiene que haber alguien al frente que diga, cortemos la chacota. Eso no existe todavía. Oye, Tomás, para terminar, un comentario que hay de Andrés. Dice, por favor, le preguntas a Tomás por qué el gobierno arroja tantas bombas de humo. Me refiero a situaciones menores que desvían la atención de la gente. ¿Qué situación quieren ocultar? Es que yo creo que esa persona estaba mencionando con respecto al proyecto sobre aborto hoy día. Pero no es el tema. Si tú me preguntas a mí, este es un gobierno interesante ver lo que le está pasando Gretchen respecto de, ¿cómo se llama?, la división que hay en los tres ministros que dirigen el gobierno, que son el equipo político, con el resto. Si tú te fijaste, después del rechazo, tuviste la ministra del Trabajo anunciando lo que iban a hacer las modificaciones al sistema de pensiones y a las rentas vitalicias. Y yo decía, mira, de hecho, ¿dónde esta señora está hablando de algo después del rechazo? Como que no se da cuenta que en tanto la actual constitución siga vigente, la verdad de las cosas es que ellos no van a poder llegar y proponer los cambios que han hecho porque están limitados con el mismo Congreso que regía en estos últimos años, las mismas correlaciones que impidieron un acuerdo y no hay acuerdo sobre las modificaciones en pensiones. Bueno, hoy día pasó exactamente el mismo punto. Tuviste a una ministra que llegó y dijo que van a empezar a mandar un proyecto sobre aborto sin causales. Y tuvo que ser desmentida por la Camila Vallejo. Dijo, o sea, que más no vamos a presentar el proyecto todavía. ¿Y por qué? Porque el gobierno está desesperado por tener un acuerdo constituyente y no quiere que eso se le eche a perder efectivamente con grupos que no tienen ganas de llegar y justamente tener una ley así. Así que por ende eventualmente llegan y presentan ese proyecto y les echa a perder eventualmente lo único que tienen para llegar y gobernar. Así que tú tienes en este momento que el gobierno se te está produciendo un desajuste en el gobierno respecto a sus grupos, sus temas, y cómo eso entra a una agenda que el gobierno pueda llegar y llevar adelante. Esa es la frase de Boric de que el pueblo es más lento. ¿Ya? Esa es la frase de Boric que efectivamente dice tenemos que ir a ese ritmo, por así decirlo. Bueno, pero no le va a resultar. No le va a resultar. Por eso al final tú tienes a Boric en este momento, lo único que puede hacer es ir con Esteban Valenzuela al norte eventualmente para llegar y recitar una poesía adelante del desierto florido. O sea, eso es lo único que hace este gobierno, ¿te fijas o no? Es una cosa netamente como estética, ¿ya? Pero una estética que no le funciona, ¿te fijas? Entonces, si tú me preguntas a mí, y además no solamente una estética que no le funciona, sino que está pecha por cargo. La discusión sobre la nueva fiscal nacional o nuevo fiscal nacional, qué pasa con la Patricia Muñoz, la candidatura de la María Elena Santibáñez, grupitos que se quieren llevar la pelota para la casa. Eso es Chile hoy día. Es muy decadente, es sin proyecto, es sin visión, es sin motivación, es sin ángel, es sin respeto por la gente, es sin escucharla, es sin darse tiempo para llegar y escucharlo. No, es en masajeo e imponerse, es aprovecharse el quien vive, el quererlas todas, estirar el chicle, estirar la cuerda. Eso es Chile.
tú comprenderás que yo no veo mucho interés en una cosa de esa naturaleza. Creo que va mal. Muchas gracias, Tomás. Hemos llegado al final de este día lunes. Agradecer a todos los que estuvieron conectados. Nos vemos el próximo lunes. Sí. Bueno, y cariño, ¿salió bien o no salió? Dime, ¿me porté bien o me porté mal hoy día? ¿Ah? Mira, yo te voy a decir una cosa. Porque hoy día estuve callada. No te dije, o sea, estuve en silencio. Digo, ¿qué pasa? Que a mí de repente, como tú sabes todo el cariño que te tengo, Tomás, y me da una rabia porque tú tantas veces tenés la razón, tantas veces tienes la razón. Y el porcentaje de veces que tú tienes la razón generalmente es bastante elevado, está sobre el promedio, ¿me entendí? Entonces, yo te cacho que pucha, en la cosa así que de repente de apurado llegáis y tiráis la cuestión, tiraste la bomba, por ejemplo, La petiza renacuaja. Escúchame lo que te estoy diciendo. Entonces llegáis y tiráis una cuestión con dos palabras que le molestó efectivamente a alguna gente, ¿ya? Y tú tenías razón, ¿cachai? Y por haber puesto eso, se va al fondo. Para ahí, es que ahí es donde yo te digo, primero que nada, hay tres cosas que quiero decir eso, y aprovechemos estos 2 minutos para hacerlo en público. La primera es que lo hago intencionalmente, no lo hago como fruto de una pasión, ¿ya? Lo pienso. Así que si es que alguien cree que esto es fruto, que hay gente que me ha dicho que yo estaba bajo la influencia de un trago, mentira. Eso fue de día y lo hice a propósito, ¿ya? Yo normalmente no improviso. La segunda reflexión que te quiero decir con respecto a eso es que depende de lo que uno tiene que buscar, porque Gretchen, si tú me dices a mí que mi perfil público tiene que ser solamente para reforzar a personas, yo sé que en Chile las personas escuchan a otros para reforzarse. Entonces les cuesta eventualmente llegar y escuchar a personas que los controvierten. Les cuesta, les sale con mucha dificultad y no les gusta además, se resisten a eso, porque además los choca. Pero quiero decirte que no sirve seguir reforzando a los chilenos en lo que quieren creer. Esa cosa no te está funcionando. Entonces, yo cuando hago estas cosas, claro, elijo temas. Tú comprenderás que detrás del incidente con la Tere Marinovich, el debate real es sobre el populismo de derecha. Ese es el debate. Ese es el debate. Y eso lo estoy teniendo. Eso lo estoy teniendo. Entonces, claro, me doy un mal rato. Te quiero decir que ayer, efectivamente, es una cosa como grosera, actualmente de parte, pero son bots. Son personas que se ponen de acuerdo adentro de estos grupos WhatsApp y lanzan esta cosa, actualmente habiéndolo discutido entre ellos, por así decirlo, porque ellos creen que esa es la manera, ojo, ellos creen que es una manera no solamente de discutir conmigo, sino que es una manera de elevarle el perfil a Tere Marinovich, que ella va a salir ganando de esa disputa actualmente. Y yo discrepo de eso. En el corto plazo sí, en el mediano plazo no. En el mediano plazo, mira, te lo digo de otro modo, mira, si es pírrico, si Chile está lleno de triunfos pírricos, mira lo que fue Kast. Kast finalmente logró estar en la papeleta y desplazó a Sichel, a Lavín, y logró llegar y ser la cara de la candidatura de la derecha. Pero eso terminó ayudando a Boric. Eso es lo que quiero tratar de decirte. Y yo necesito llevar ese juego, esa reflexión y anticiparla, porque no podemos llegar y esperar 3 años más para repetir la misma vaina. Si yo prefiero discutir hoy día, y eso es muy importante, Gretchen, prefiero hoy día darme el mal rato, hoy, a 3 años de la próxima elección presidencial, próxima, prefiero darme la discusión hoy con Tere Marinovich y ese estilo que tienes que tenerlo entonces. Porque los grupos que están detrás de ella son grupos de fanáticos que la tienen ahí como enarbolada para elevarle una candidatura presidencial. Y yo creo que hay que llegar y tener la discusión no en 3 años más con esos grupos, hay que tenerlas hoy día. Hoy día. Entonces, eso claro que es ingrato. Es una cosa súper ingrata, no es una cosa que yo reconozca que eventualmente me entretenga tener. Pero creo que no es una discusión que es posible salirse de ella. Entonces, tú me podrás decir, como me dijo un amigo mío ayer, que Andrés Jadel me dijo, ya, pero Tomás, pero tienes que decirle petiza renacuaja. Entonces yo en broma, llegué y le dije, tal vez renacuaja estuvo de más. Entonces, tal vez renacuaja estuvo de más. Pero lo que quiero tratar de decirte con esa broma, es que este debate no es un debate cartesiano, Gretchen. No es un debate que hablemos del populismo. Así a lo Cayetana Álvarez de Toledo.
Hablemos de la plurinacionalidad. No, esto es una discusión que compromete pasiones, compromete angustias, compromete miedos, compromete malestares. Hay gente que realmente cree que es fantástico ir a comprar armas y creen que deberían tener políticos que estén fomentando eso. Y yo creo que es tiempo. Oye, te quiero decir una cosa, Gretchen, si no nos perdamos, eso fue Colombia. Si anda a Colombia, te vas a encontrar con ejércitos irregulares en las ciudades con control. Ándate a México. ¿Eso queremos en Chile? Yo no. Yo no lo quiero. Y no solamente no lo quiero, creo que hay que llegar y pararlo antes de que ese problema se nos produzca. Y yo te voy a decir sinceramente que la única manera de pararlo es llegar y justamente tener estas discusiones así crudas por todo lo que representa. Y nadie me puede llegar y decir que ese incidente que tú me dices a mí que eventualmente cede en perjuicio mío, eventualmente, no se notó. Se notó. Se notó. Y ciertamente que Tere Marinovich tiene un claque entre una grilla de gente que está fanatizada por ella. No me asusta. Yo lo único que quiero decir es que ese grupo no es viable. Ese grupo se va a marginalizar. Ese grupo es tan culpable hoy día de sacrificar rechazo como lo es Javier Macaya y Chaguán. Es tan culpable, son iguales, porque se lo quieren llevar para la casa. Y prefiero mil veces llegar y justamente decirle a alguna de esas personas, ayer se lo dije a Pedro Pool, imagínate a Pedro Pool, actualmente, se lo dije, tú allá, yo acá, yo no tengo nada que hacer contigo, nada. Habremos votado juntos, rechazo, todo lo que tú queráis, pero el fanatismo de ustedes va a llevar a que nuevamente esta cosa, ustedes se enclaustran en el 22% de rechazo de entrada. Y Chile necesita un proyecto mayoría, necesita moderación. Y si algo ocurrió con el 63%, 62% de rechazo hace un mes atrás, es un pueblo cansado, no es un pueblo que quiere llegar y armarse, no es un pueblo que quiere llegar y justamente pegarse balazos uno a otro, sino que quiere que no se nos siga abusando de nosotros. Y es hora de llegar y levantar la voz por esas personas. Esa es la verdad. Gracias, Tomás. Gracias a todos los que estuvieron conectados. Los espero mañana a las 5 de la tarde, nuevo horario, 5 de la tarde y 10 de la noche, por supuesto. Cariños a todos. Muchas gracias, Tomás.